Y como decimos siempre, en especial a los que lo hacéis por primera, bienvenidos a la Real Sociedad Fotográfica. Digamos que más de 120 años y los que nos contemplan, estamos en un sitio en el que la fotografía ha sido arte y parte de la historia de la fotografía española y bueno, pretendemos seguir con el legado del pasado, más seguir haciendo actividades que vayan con acorde a los tiempos, como es el caso que tenemos hoy. Hoy tenemos el placer de presentar a Juan Millás. Para los que no lo conocéis, es licenciado en Historia del Arte por la UAM, es un fotógrafo de larga trayectoria en el mundo editorial, labor que compagina con la creación visual y la producción artística. Formó parte durante 14 años del colectivo No Foto, que supongo que todos conoceréis, donde desarrolló una diversa variedad de actividades como fotógrafo, editor, coordinador de proyectos y exposiciones. También formó parte del equipo editorial de Dúo entre 2014 y 2016. Colabora desde 2009 con El País Semanal, donde publica regularmente retratos, reportajes y fotoensayos. Ha recibido entre otras distinciones el primer premio de fotografía de la Fundación En Aire, la beca Fotopress, la beca Begap y el primer premio de la beca de estudios máster de fotografía de la ETI. Recibió junto al fotógrafo Eduardo Nave, que ya estuvo también con nosotros, una mención de honor en el tercer concurso de fotolibro iberoamericano del interior, el LRM, en 2012, por el libro Península, que fue invitado en el Fotomuseo en Winterthur, en Suiza, a participar en uno de los festivales del 2008. Y también ha sido nominado al Premio Internacional de Fotografía KLM Paul Hoffman, y su obra forma parte de las colecciones, por supuesto, de la colección En Aire. Durante esta proyección nos mostrará trabajos correspondientes a diferentes etapas de su carrera y tendremos oportunidad de charlar sobre el modo de estos proyectos si se dejan atrás, o bien se rescatan y entremezclan con trabajos recientes en un proceso creativo. Buscamos un título para la charla y él habló sobre el fotoensayo y yo creo que le va al pelo con su trabajo. Así que nada, con vosotros, Juan Millás. Buenas. Bueno, pues nada, es un placer estar aquí. Estoy muy sorprendido con el aforo, me he quedado alucinado que vengáis tantas personas a ver esta charla. Además, bueno, estoy contraprogramando a un amigo mío que está presentando un libro en la fábrica, que es Jorquera se llama, y su libro Wuhan, Before Wuhan, que muy recomendable. Y entonces, bueno, esta es una charla un poco atípica porque no estoy presentando ningún libro ni tampoco ninguna exposición que tenga ahora en curso. Entonces, bueno, hablando con Enrique, pues decidí un poco, él me dijo, bueno, haz un poco lo que quieras. Entonces he preparado una charla que es un poco sobre la fotografía para mí, un poco emulando a Godard en el cortometraje que decía sobre el siglo XXI para mí, pues sobre la fotografía para mí. Y me he traído un guión que voy a estar siguiendo, pero bueno, en cualquier momento me podéis contar y hacer las preguntas que consideréis. Vale, con la mascarilla. ¿Se oye? ¿Se oye bien? No, ¿para qué? Si no, no puedo mover el control, me hacen un poco. Bueno, a ver. Bueno, lo primero de todo, voy a ir un poco leyendo y conversando con vosotros, y cuando alguien quiera decir algo, pues sin ningún problema. Lo primero de todo, señalaré, parafraseando al gran Oliver Sacks, una escritora que admiro, que tengo la impresión de ir descubriendo mis pensamientos mediante el acto de fotografiar, en el proceso de elaboración de los diferentes reportajes y proyectos que voy realizando. Y que todo ello me crea problemas de organización, porque fotografiar es una forma de pensar, es una forma de hablar con uno mismo. Las conclusiones en fotografía, cuando aparecen, al menos en mi caso, suelen hacerlo al final del proceso creativo. Y esta es la gran dificultad a la que nos enfrentamos los fotógrafos. Que hay que traducir el pensamiento en imágenes al lenguaje verbal. Como metodología para planificar un poco esta conversación, esta charla, me ha parecido buena idea recopilar algunos conceptos, algunas palabras clave, a modo de glosario,
No son muchas, solamente las necesarias para darme a entender y completar el relato que estemos pasando aquí. Se trata de algunos conceptos que aparecen de forma recurrente en mi trabajo. Bueno, pues empezamos. ¿El qué? Ah, vale, sí. Vale. Bueno, lo que pasa es que ahora no veo nada. Pero tengo aquí mi tener. Bueno, el primer concepto es narcótico, o así, bueno, lo he llamado. Algunas imágenes suelen coincidir con aquellas que me gustan mucho. Son capaces de inducirme en un estado narcótico, o para no exagerar, diremos que tienen la capacidad de sacarme de donde estoy para meterme en un sueño, en una ilusión, en una vibración con el efecto relajante o de inhibición de ciertos dolores que esta especie de sedación conlleva. A veces no necesito más que esto. Me refiero a que no preciso de una historia, secuencia o proyecto narrativo de edición de imágenes. Me basta con esta sensación calmante, similar a la que produce el sonido de una nota que queda suspendida en el aire con un instrumento monocorde. En cierto modo, este es el origen de la fotografía para mí. Esa extraña vibración al borde del lenguaje, esa ensoñación que promueve la contemplación de algunas fotografías. Fotografías en las que te gustaría permanecer o quedarte a vivir en ellas. ¿No cambiarías un proyecto entero por una fotografía así, una foto narcótica? No, bueno, con esto me parece. Bueno, estas son, evidentemente, no son fotos muy conocidas, de fotógrafos conocidísimos, que, como digo, pues a mí tienen esta capacidad de provocarme pues esta sensación, ¿no?, de quedarte suspendido en ellas, ¿no? En la fotografía más contemporánea sabéis que se prima mucho o se pone el foco de interés en lo que sucede en el proceso más de edición, es decir, que en lo que sucede cuando una foto se junta con otra foto. Pero para mí hay una cosa anterior a esa, que es cuando una foto es capaz de dejarte como fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Dejarte completamente embelesado. Y bueno, es un asunto que con el tiempo se ha ido volviendo cada vez más importante para mí. Antes le daba más valor a la edición y menos a la imagen, y quizá de un tiempo a esta parte estoy volviendo un poco a lo que me pasaba más al principio, cuando empecé a enamorarme de las fotografías, que era quedarme colgado con una foto, ¿no? Por eso digo que a veces no necesito más que esto, ni siquiera que pertenezcan a un proyecto. Bueno, un segundo asunto de interés lo he llamado alucinación. ¿Tiene algo que ver? Bueno, aquí os cuento primero y después os enseño algunos trabajos, o un trabajo en concreto que tiene mucho que ver con esto. En fotografía, la idea de alucinación tiene que ver con una dicotomía antigua, que estaba ya en los orígenes, entre naturaleza y cultura. El arte de fijar una sombra, escribió Talbot, que posibilita además unir presente y pasado en una experiencia visual. Naturaleza y cultura son dos conceptos tradicionalmente opuestos, es una dicotomía de oposiciones que sin embargo conviven mágicamente en las fotografías. Como sabéis, el propio término fotografía ya articula esta pareja, ¿no? Foto tiene que ver con naturaleza, con luz; grafía tiene que ver con cultura, ¿no?, con escritura. Me ha interesado mucho esta dicotomía y la he trabajado a través del género del paisaje. El paisaje es una composición, es una construcción. El paisaje, ha escrito Jean-Marc Besset, es un cruce a velocidad infinita entre el mundo y el pensamiento.
Es decir, tiene que ver con percibir cosas que no existen. Creer estar viendo algo que no es. La historia de la fotografía y su origen está muy vinculada al género del paisaje a través de un movimiento cultural europeo de los siglos XVIII y XIX que se conoció como pintoresquismo. Se trataba de una formación, me refiero al pintoresquismo, se trataba de una cultura que otorgaba a sus seguidores un criterio para contemplar la realidad. Se fomentaba un ideal de paisaje. También se promovía la idea de que el paisaje era un orden que permanecía escondido en el mundo natural. La cámara oscura, un orden no visible que permanecía escondido en el mundo natural. Un orden o disposición en las cosas que solamente una mirada pintoresquista podía desentrañar. La cámara oscura fue un artefacto al servicio de la composición y favorecía el encuentro con este orden. La cámara oscura promovía el encuentro con la alucinación que llamamos paisaje. Esta idea de la cámara de fotos como artefacto capaz de provocar y avivar alucinaciones es importante para mí y la abordé en un proyecto llamado A Grove of Trees from a Point of View. Pero en realidad cualquier foto por sí sola me parece que tiene algo de alucinación o de cosa imposible. Todo en ellas es articulación de parejas de contrarios, naturaleza y cultura, presente y pasado, fugacidad y fijeza, realidad y representación. Es un vaivén permanente entre polos opuestos. Os voy a enseñar un proyecto sobre paisaje y sobre esta idea de la cámara oscura como artefacto al servicio de provocar esa alucinación que llamamos paisaje. Un segundo. Estas son las fotos que formaron parte del proyecto y luego os enseño una exposición que tuve ocasión de hacer en el Museo del Romanticismo y cómo estas fotos se transformaron en una especie de gran instalación de gigantesca cámara oscura y cómo se presentaron, ¿no?, en ese espacio. No son muchas fotos y de hecho fue sorprendente cómo un grupo de 40 y pico fotos que son las que componen este trabajo, pues se transformaron en un montón de cosas, de piezas audiovisuales y instalaciones que van más allá de lo estrictamente fotográfico. Bueno, veréis que este es un trabajo sobre el paisaje, pero ahí está enfocado a la figura del menhir. Habréis visto entre las fotografías algunos menhires. El trabajo consistió en recorrer una serie de bosques en Bretaña, donde había ubicados dentro de estos espacios naturales menhires. Yo no sabía exactamente dónde estaban. Yo lo que hacía era entrar en el bosque, pasearlo. Eran bosques, razonables para caminar. Yo me pierdo en cualquier sitio y la verdad es que para mí meterme ahí era un poco inquietante, ¿no? Pero bueno, eran pequeños bosques que tenían menhires dentro y yo iba un poco en su búsqueda. A veces los encontraba, a veces no. Y luego a la hora de editar el trabajo intenté organizar una secuencia donde pareciera que había casi un solo bosque con una serie de menhires en su interior. Y ahora os cuento también la razón, el porqué de estos menhires, ¿no? Para mí había un vínculo familiar entre el menhir, entre el paseo, el acto de pasear, y la cámara oscura o la cámara de fotos. Digamos que todos son herramientas al servicio de la organización del paisaje, de organizar el territorio. Y en la medida en que ordenas el territorio, provocas paisaje, ¿no? Promueves la alucinación visual. Entonces el menhir es un elemento de articulación del territorio,
El paseo también está asociado, hay un libro muy interesante que se llama El andar como práctica estética, donde cuenta esto muy bien. Y la cámara oscura, como os he contado, era una herramienta para la cultura pintoresquista al servicio de la composición del orden, ¿no? Bueno, el proyecto se expuso de esta forma. En el Museo del Romanticismo. En el Museo del Romanticismo. No os pongo la proyección entera, os pongo solo un poquito. Había una pieza que para mí tiene mucho que ver con esta idea de alucinación, que era esta proyección. Estaba sobre esa mesa que habéis visto. Bueno, todo el espacio de la sala estaba oscura, era una especie de cámara oscura. Tenía 3 piezas. Una era una mesa de dibujante de paisajes, que eran mesas que estaban dentro de cámaras oscuras. Estoy hablando del siglo XIX, cámaras oscuras donde se hacían un pequeño orificio y se conseguía proyectar a través de espejos una imagen sobre una mesa, y luego esa imagen que estaba proyectada se dibujaba. Entonces, bueno, construimos una mesa donde se estaba proyectando esto que veis, ¿no? Y en el centro de la mesa había una especie de cristal esmerilado parecido al de una cámara de placas, donde, bueno, una vez que desaparece el operador de cámara ese, que es ese fantasma que habéis visto, empezaba la alucinación, ¿no? Esta era una proyección larga que duraba como 17 o 18 minutos, y son un poco las fotografías que habéis visto antes, pero convertidas en una especie de secuencia donde un paisaje se va mezclando con otro paisaje. Y bueno, en algún momento ves la foto tal cual era, pero casi siempre está un poco mezclada con otra, ¿no? Para fomentar esa idea de alucinación o de orden encontrado aleatoriamente en el paisaje, o sea, en el territorio. Esto no os lo pongo evidentemente entero porque nos pasaríamos aquí toda la tarde, pero bueno, es un poco todo lo que habéis visto, ¿no? La entrada eran esas gasas que habéis visto, que era una especie de pantalla partida donde se proyectaba esta imagen, de tal manera que se sugería, yo pretendía sugerir la idea de que al atravesar esa pantalla, era una especie de laberinto de gasas, como habéis visto, era como atravesar una foto y meterte dentro, ¿no? Como llegar al anverso de la fotografía, como poder colarte en la imagen y alcanzar el otro lado. Y en el otro lado era la oscuridad y los montajes, ¿no? Esta era como la pieza de entrada. Esto, aunque esté así tan quieto, es una fotografía que después animé en vídeo. Veis que hay unos rayos de sol que empiezan a entrar y aparece también el fantasma, ¿no? Ahí le vemos aparecer. Bueno, el fantasma era un personaje que me interesaba también en esta exposición, porque los primeros fotógrafos, si se pueden llamar así, que eran estos dibujantes que operaban dentro de la cámara oscura, bueno, pues eran el único elemento de la realidad invisible para la cámara. Es decir, al estar dentro del dispositivo no podían ser registrados, ¿no?, por la cámara, en ningún caso. Entonces eso para mí tenía algo de fantasmagoría, ¿no? Y jugué durante la exposición con que en ciertos momentos aparecía esta figura que además se confundía con las siluetas de la gente que entraba, y algún vigilante de seguridad se pegó un susto importante porque no estaban avisados. Y claro, el Museo del Romanticismo de noche, ¿sabes? Veían la silueta. Bueno, y la sombra del fantasma aparecía de cuando en cuando, ¿veis? Y había también, no sé si lo habéis llegado a percibir en la proyección, un monolito
parecido al de 2001 Odisea en el espacio, ¿no? Un monolito negro, sobre el que se proyectaba, era como una especie de gigantografía, ¿no? Tú podías ver en detalle los negativos de las fotografías. El monolito se apagaba y se encendía, de repente se apagaba y era un monolito negro, pero se encendía y el bosque, la idea era, hacía referencia al menhir como una especie de artefacto, de tótem, pero de artefacto capaz de tragarse el bosque y de escupirlo en forma de imagen, ¿no? Entonces, en la medida en que está relacionado con el paisaje. Bueno. Y esto, bueno, se publicó en formato también fotoensayo en El País semanal. Aquí, claro, no le pusieron el título del proyecto, lo llamaron de otra manera, pero bueno, fue un fotoensayo que se publicó en El País semanal también y se contaba un poco pues todo esto. Pues se centraron más en los menhires, Sí, bueno, es que sí, estaba más centrado en los menhires, pero bueno, hacía referencia a algunas cosas del trabajo, ¿no?, que os he contado. Bueno, vamos a otra cosa. Tercer concepto que he traído, fotos mágicas. Aquí os voy a proyectar unas fotos que no son mías, son muy poquitas fotos, que simplemente me sirven para ilustrar la idea que os quiero contar. Un segundo. Vale. Sergio Larraín. Bueno, esta idea, fotos mágicas, la encontré por primera vez en Sergio Larraín. En 1952, Larraín tiene 27 años y había abrazado el misticismo. Considera que sus fotografías son apariciones. Las niñas bajando una escalera fue la primera fotografía mágica que vino hacia mí, dejó escrito. De la cámara fotográfica o el rectángulo en la mano, dirá que es la herramienta que puede solidificar este mundo de fantasmas cuando encuentro algo que tiene resonancias en mí. La cita es de Larraín. Hay una visión mística asociada a la composición, el juego de organizar un rectángulo, lo llamaba él. Como veis, tiene también una relación con la ordenación pintoresquista, ¿no?, el juego de ordenar el rectángulo de la cámara oscura. Para Larraín, la fotografía es un instante de revelación, un momento de intensa realidad. La segunda vez que me encontré con la idea de fotografías mágicas fue en Roland Barthes, en su conocidísimo libro La cámara lúcida. Barthes no se expresa en términos de magia, pero sin embargo habla de una cualidad que poseen algunas fotografías que él denomina surerogatorias. Son fotos que ofrecen más de lo que su naturaleza técnica puede operar. O sea, son fotos capaces de ir más allá de lo posible. Imágenes capaces de reunir todos los predicados posibles sobre un sujeto. Fotografías que abren la puerta a asuntos que la ciencia no puede determinar ni tratar, tales como el amor, o principalmente el amor. Una foto subrerogatoria es aquella que contiene el aura de lo fotografiado y que cumple, en cierto modo, con el deseo de crear una imagen que venga a sustituir una futura perdida. Una imagen que promueve el reencuentro con el ser amado. Y aquí saltamos al álbum, otro concepto importante. Y ahora voy proyectando unas fotografías y ahora os explico el porqué de estas fotos mientras os voy leyendo. El álbum es el medio donde se circunscriben las fotografías auráticas de Roland Barthes.
presenta una problemática para a quienes nos gusta este género, que es la dificultad de conectar con el espectador ajeno al medio, es decir, ajeno al álbum familiar, ajeno a la familia que se está mostrando. El propio Barthes reconoce que no puede mostrar la foto mágica de su madre en el invernadero, pues solamente es mágica para él. Para nosotros sería una fotografía indistinta, una foto cualquiera. No abriría ninguna herida en nosotros. El álbum es el lugar donde se testimonia y se custodia el amor como un tesoro. Es donde guardamos las fotografías que queremos nos acompañen. Esperamos de estas imágenes que sean presencias duraderas en nuestra vida, porque son el refugio último que posibilita el reencuentro con el ser amado, un lugar sagrado, un templo. En la fotografía de álbum es donde aún vibra, en un tiempo detenido y utópico, el aura trincherada de las cosas. Esto es lo que constituye la belleza melancólica e incomparable de las fotografías. Y esto también constituye el origen de la fotografía para mí. Mis primeras fotografías fueron hechas para el álbum. Bueno, aquí he traído diferentes imágenes que pertenecen, algunas pertenecen al álbum familiar, otras, estas por ejemplo no, pertenecen a encargos. Esto era un encargo que me hizo El País Semanal, por ejemplo. Me encargó un trabajo que me pareció difícil de abordar y que resolví de esta manera. Me paro aquí y luego sigo. Bueno, el País Semanal me encarga hacer un reportaje sobre un cocinero que ha perdido el gusto y el olfato. Cuando yo hablo con este cocinero, me comenta que está trabajando en un proyecto de recuperación de gusto y del olfato a través de los recuerdos. Entonces, en este sentido, en la cocina que está realizando, hay también, digamos, se ponen en juego otras cosas. Él juega con la textura, juega también con las cosas que rodean a esa comida, el paisaje alrededor de esa comida, las personas con las que comes, con la idea de que se pueden evocar los gustos perdidos. Entonces, bueno, me cuenta esta idea y yo decido abordar el trabajo. En realidad está realizado en 2 días, 1 día y medio. Entonces yo me planteo, claro, con esta idea de rememorar, traer a la memoria cosas perdidas, bueno, pues esto me conectaba directamente con el álbum. Entonces decido hablar con él de nuevo y plantearle una comida familiar en un sitio que para él sea importante. Y bueno, pues hace una comida, es la Costa Brava, se lleva a su mujer, a sus hijos, y yo construyo un pequeño álbum fotográfico de esa comida y de las cosas que nos pasaron esa tarde. Con la idea un poco de que, bueno, pues de que estas fotografías puedan trasladar al lector del País Semanal todo eso que tiene que ver con traer a la memoria cosas, evocar cosas, ¿no? Que deben ser fotos evocadoras. Luego había una parte en blanco y negro que tiene que ver estrictamente con el cocinero y con, bueno, este personaje de la derecha, por ejemplo, es su terapeuta. Era una persona que le ayudaba a recuperar los olores y los sabores, ¿no? Y entonces, bueno, le planteo al País Semanal, no sé si es esto, a ver la maqueta. Sí, le planteo digo, bueno, pues hagamos algo así, ¿no? Fotos en blanco y negro. Estas son pruebas que yo hago y que mando a la revista, ¿no? Fotos en blanco y negro del cocinero, retratos en blanco y negro, que es como quitarle algo a la foto, como si le quitáramos el olor a la foto, el sabor a la foto. Y contrapuesto con este álbum de la comida
que pasamos desde aquel día. Y bueno, finalmente se maquetó. Estas son las pruebas. Se maquetó así, me quitaron todos los marquitos de la Polaroid, que fue mi dolor. Pero, claro, ya se había perdido el rollo del álbum. Pero bueno, así quedó. Pero esto lo he traído también porque me he dado cuenta que, bueno, que el álbum es una cosa que a mí me interesa especialmente, y cuando puedo en el trabajo aparece o lo incorporo al trabajo. También en estas fotos que os estaba enseñando hay una parte que fue, paso por esta rápido, que fue el álbum que realicé durante el confinamiento. Ahora os cuento a partir de aquí. Bueno, durante el confinamiento, en la primavera del 2020, bueno, yo esa primavera tenía que haber ido, mi plan era haber viajado a un parque natural en Asturias, en Redes, donde yo había estado el año anterior haciendo fotos de naturaleza. Nos confinaron y claro, pues ya no hubo manera de volver al parque natural. Entonces comencé a hacer un álbum de fotos en casa, a mis hijos, a mi pareja, y empecé a superponer sobre esas fotos imágenes del Parque Natural de Redes del año anterior, ¿no? De las imágenes que yo había tomado en el Parque Natural contrapuestas a las imágenes en casa. Y compuse una serie muy pequeñita, pero que para nosotros es el álbum del confinamiento, que lo llamé El bosque en los ojos. La idea era, bueno, ya que no puedo ir al bosque, llevaré puesto el bosque en los ojos. Y la idea era mirar a través del bosque esos meses que estuvimos encerrados. Y quedó una serie muy cortita, que es esta que habéis visto, de fotos, que es nuestro álbum del confinamiento. Bueno, continúo. Poetizar, siguiente término. Dice Ángel Gabilondo que poetizar tiene que ver con una experiencia alterada del lenguaje, con decir de otro modo. Para Mary Oliver, poeta y ensayista estadounidense, el poema es un templo, un lugar al que acceder y en el que sentir. El poema no se hace para que exista, sino para que nos haga compañía. ¿Desde dónde se escribe el poema?, se pregunta Mary Oliver. El lugar donde el poema importa, desde donde se lee, ese lugar existe en la mente de todos los mortales, sean o no escritores. Cada uno de nosotros, en nuestras vidas, se abre a ese lugar profundo en momentos de liturgia, de crisis, de cambio y de trascendencia, en momentos de terror y en momentos de suma alegría. Ahí es donde atisbamos cierta comprensión sobre nuestras vidas, aunque no siempre se alcance. Podemos escapar de la personalidad individual a través de los poemas. Yo me quedé muy enganchado a esta frase, ¿no? Podemos escapar de la personalidad individual a través de los problemas. Y pensé, bueno, aquí está la clave. Podemos entrar en contacto con los otros a través de los poemas. Así pues, poetizar, me parece, es la mejor manera, o si no la única, de hacer fotografía. Traigo aquí un poema muy cortito de Joan Margarit, que me impresionó cuando lo leí. Es un poema de los últimos años de su vida, y dice: he olvidado la vida. Los recuerdos, todos juntos, serían a lo sumo unas horas. Son como mis cenizas, los recuerdos. De ellas están hechos los ocres y los rojos para pintar los poemas en la cueva de la conciencia, mi refugio oscuro y solitario como lo fue Altamira. Bueno, las fotografías que a mí me interesan, como en el poema de Margarit, también están hechas de ceniza.
son imágenes refugio, son cuevas, son narcóticas y son mágicas. Sobre el tema de poetizar, aunque luego hay otras imágenes que quizá están más en sintonía con esta idea, bueno, tengo algunos proyectos donde... Mira, aquí me pasó también, el País Semanal me encarga un proyecto también difícil, que yo creo que fue porque les debió gustar el del cocinero. Y entonces me encargan uno difícil que es una enfermedad que padecen algunos músicos que se llama distonía. Es una enfermedad rara y digamos que es de tipo neurológico, y son músicos que después de operar mucho con un instrumento y con una parte de su cuerpo, las manos, o en los violinistas el cuello, pues se les quedan tensionados, se les paralizan las manos, ¿no? Es una especie de parálisis de músculos que trabajan mucho, ¿no? Y era un músico que había padecido que padecía esta enfermedad. Entonces yo, hice una secuencia de fotos con él. Lo que pasa es que, espera, que la estamos viendo, me parece justo al revés, claro. Aquí la veis cómo era. Un momento, que lo pongo en... Tiene que estar así. Bueno, esta era otra parte. ¿Cómo resolví este encargo? Bueno, yo solo podía fotografiar a ese músico y no tuve más oportunidad que hacer, digamos, retratos a ese músico. Así que decidí, no es algo que haga habitualmente, lo hago muy poco, pero decidí hacer algunos collages, aparte de estos retratos, ¿no?, con el músico. Pero, bueno, es interesante porque de repente te encargan esto de un día para otro y tienes que resolverlo como sea y te tiras a la piscina. Es un reto, ¿no? Sí, con lo que... Y es en cierto modo un fotoensayo, aunque esto no estaba dentro de la sección fotoensayo, pero es en cierto modo un fotoensayo. Bueno, un proyecto que yo disfruté mucho fue el último proyecto de NoFoto. En NoFoto trabajamos de la siguiente manera. Un fotógrafo lanzaba una idea o un proyecto, tenía que buscar complicidades, gente que quisiera trabajar con él, pero se hacía responsable de ese proyecto. Es decir, si tú lanzabas una idea, tenías que, de alguna manera, ya ser el jefe de esa idea. Y era el papel que te tocaba. Yo, entre los proyectos de NoFoto, hubo una especie de trilogía de la crisis que dependió de mí, que fueron ideas que en gran medida lancé yo, algunas con algún compañero. Uno se llamó El último verano, fue una documentación del verano del año 2012, cuando parecía que ya no íbamos a tener ningún verano más. Otro fue This is Spain, fue una guía de viajes que hicimos sobre territorios muy turísticos de España. Y el último fue un encargo que nos llegó por estos proyectos. Una universidad de Newcastle nos dice: oye, estamos haciendo un trabajo que tiene que ver con narrativas, se llamaba sobre la recuperación, la crisis y la recuperación, ¿no? Renewal, ¿no? Y entonces nos dijeron: ¿queréis hacer algo sobre la idea de renewal, de recuperación? Y claro, nos dio un poco la risa porque aquí, cuando nos lo plantearon, la renewal no se veía ni de lejos. Pero bueno, dijimos: venga, pues vamos a hacer algo sobre esta idea, la renovación, ¿no? Más que recuperación era la renovación. Entonces pasó una cosa increíble, ¿no?
pensando en qué podíamos hacer, yo fui, pues es una cosa que hago muy a veces al principio, ¿no? Fui a la estantería de casa, cogí el diccionario y busqué renovación. Y la sorpresa fue que no estaba. O sea, que la palabra renovación literalmente no estaba en el diccionario. Y claro, digo, no puede ser, renovación es una palabra que existe. La buscas en internet y aparece. Volví a mirar y entonces me di cuenta que el diccionario tenía una tara y le faltaba un pliego. Y ese pliego se había comido, creo que si no recuerdo mal, era entre registro y recienta, no había nada. O sea, había un vacío. Entonces decidimos, bueno, la propuesta fue, ¿y por qué no restauramos el diccionario? ¿Por qué no recuperamos estas palabras perdidas? Entonces hicimos, a ver, nuestro trabajo consistió en hacer esto más o menos. Aquí os pongo solo algunas, no todas. Palabras que habían desaparecido y así es como nosotros las tratábamos. Trabajábamos con fotos realizadas por nosotros y también fotos de archivo. Y después había un texto. El texto, bueno, mira, este texto por ejemplo es muy breve. No encuentro el momento de sentarme a escribir sobre este asunto. Y una foto de una mosca volando. Lo que hicimos para los textos fue hablar en primera persona como si fuera como si esto le sucediera a una sola persona, aunque era un trabajo colectivo, pero lo ejecutamos como si la persona que ha restaurado el diccionario fuera una sola, ¿no? Y los textos estaban escritos en primera persona. Reportaje había desaparecido, por ejemplo. Se ha extinguido el reportaje. Bueno, estos son solo algunas. Ya digo que había bastantes palabras. Rememorar había desaparecido. Entonces, aquí cada fotógrafo eligió aquellas palabras con las que se sentía más cómodo y, pues ya digo que producía fotos o las buscaba en archivos, escribía un texto y luego ese texto se unificaba. Un segundo, que os enseño una cosa más sobre esto. No sé si aquí está. No sé si está en inglés. ¿Esto se publicó? ¿Se va a publicar allí en la universidad? Esto hicimos esto. Esto fue una exposición que duró un tiempo, se expuso en Newcastle, en la universidad, donde estaban con este proyecto de investigación sobre narrativas sobre la crisis y la recuperación, ¿no? Y nosotros lo montamos de esta manera. Había las dobles páginas del diccionario, las enmarcamos en cajas, no sé si lo apreciáis en las fotos, pero están como, había un hilo por el medio, sí, aquí se ve, de tal manera que se ve cómo dobla la página, ¿no? Montamos esta secuencia en la galería que tenía la universidad. Luego había al fondo de la sala, que ahora lo veréis también, algunas fotos expuestas de forma independiente, organizando un mosaico, que es aquello que veis al fondo, donde había desaparecido el pliegue, el agujero, y aquí teníamos
el pliegue que nosotros habíamos hecho a medida para insertar en ese diccionario. No sé si tengo aquí. Es el poder de la imagen también, ¿no? Porque en el diccionario solamente están las palabras, pero vosotros lo que adjuntáis o lo que aportáis al proyecto es la imagen. Nosotros, sí, hicimos un... O sea, nos basamos en la cuadrícula en el diseño, en la cuadrícula del diccionario, pero es verdad que metimos como en una enciclopedia, como si fuera una enciclopedia de imágenes, ¿no? Esta es la primera palabra que hace referencia a todo esto, ¿no? Y aquí se cuenta un poco la historia que os he contado y aparecía esta especie de torbellino llevándose las palabras. Muy simbólico, ¿eh? Bueno, fue una casualidad, ¿no? De esto que dices, no es posible que esto esté pasando, pero sí, había desaparecido esa palabra. Y bueno, fue, ya digo, el último proyecto y prácticamente agotados ya, pues casi nos disolvimos después de exponer esto y no llegamos a exponerlo más veces de aquella. Bueno, voy a pasar a otra cosa. Bueno, aquí también hay algo interesante sobre la idea de poetizar. Hice un trabajo que era la novela Viaje en autobús de Josep Pla. Bueno, se cumplían 75 años cuando planteé al País Semanal hacer la ruta de Josep Pla 75 años después de la publicación del libro. Entonces, bueno, aquí están las fotos que yo hice, pero lo interesante, quizá más que enseñaros las fotos, fue el planteamiento que hicimos para publicarlo. Porque estos son estas cosas que yo presento al País Semanal un poco para que se hagan una idea de por dónde van los tiros, ¿no? Pero eran fotografías actuales contrapuestas a un texto de Josep Pla de hace 75 años. Y era muy interesante lo que sucedía. Aquí, por ejemplo, hay un texto de Josep Pla que está hablando, es una conversación entre dos amantes que están hablando de casarse y de qué le va a regalar cuando se case, y no sé qué, contrapuesto a una pareja de la actualidad, ¿no? Que en este caso es una pareja de chinos, no en el territorio donde Josep Pla había encontrado una pareja 75 años antes, diferente, ¿no? Era la pareja contemporánea y el texto habla sobre la pareja de aquel momento, ¿no? Aquí hay textos que hablan sobre la infancia. Este es el fantasma de Josep Pla, subiendo por las escaleras. ¿Se publicó esto? Sí, esto se publicó. Estos son textos que Josep Pla escribía sobre la Plaza Cataluña, contrapuesto a las fotos que yo hice en la Plaza Cataluña. Sueño en la fonda modesta, donde Josep Pla también habla de sus juegos de cartas. Y esto, bueno, se publicó, a ver, creo que es así como quedó publicado. ¿Veis? Estos pies de fotos que están pintando ahí sobre la imagen son extractos del libro de Pla. Y esto se publicó como fotoensayo también. Siempre me quitan los marquitos de las Polaroid. Y tachan los textos, ¿sí? Lo que tenéis el editor. Los textos se los... bueno, o sea, yo les hago la propuesta, luego ellos ya lo afinan. Creo que tú también maquetas ya el trabajo casi como se puede publicar. Yo intento darles el trabajo de tal manera que ellos vean
con mucha claridad qué les estoy planteando. O sea, que ellos digan, ah, sí, ya entiendo lo que estás planteando. Y luego ellos te lo cambio todo, pero bueno, se ajustan a la idea, que eso es lo interesante, porque si se lo doy así tal cual, no, claro, no lo entiendes, ¿no? Tienes que explicarlo. Bueno, me voy a otro tema que es importante para mí en los últimos años, lo pequeño. Decía en una entrevista a Stephen Shore, ver algo espectacular y reconocerlo como una posibilidad fotográfica no es dar un gran salto. Pero ver algo ordinario, algo que uno ve a diario y reconocerlo como una posibilidad fotográfica, eso es lo que me interesa. En los últimos años, fruto de la época que nos ha tocado vivir, comencé a prestar atención a lo pequeño. Venía de una lógica de trabajo anterior más ambiciosa, en la que aspiraba a realizar grandes viajes, grandes proyectos, con sus odiseas y sus exploraciones extremas, invirtiendo también cantidades importantes en gastos de producción, viajes, etc. Sin embargo, forzado en cierto modo por la economía y la logística familiar, comencé a prestar atención a lo pequeño. Ahora me interesa lo pequeño como posibilidad alternativa frente a las grandes aspiraciones y los grandes recursos. ¿Qué tipo de abundancia puede surgir de unos recursos modestos? En una entrevista a Bernard Clousseau, preguntaron al fotógrafo por qué utilizaba una cámara Nikon 35 mm, teniendo a su disposición otras cámaras mejores. Su respuesta fue, porque es suficientemente buena para mí. Esta idea, la de lo suficientemente bueno, me interesa mucho no solo como asunto técnico referido a la cámara, sino también como recurso temático y narrativo. Hay temas pequeños que son suficientemente buenos para mí. Los gorriones, las moscas, los diferentes insectos en las praderas de mi pueblo, mi familia. Cuanto más modestos son los objetivos que persigo, mejor trabajo. Extralimitarse casi siempre conduce al fracaso por agotamiento, por imprecisión, por falta de capacidades. Hay demasiadas cosas que pueden torcerse cuando se vuelven grandes. Me gusta ser pequeño y permanecer pequeño, como sugería el escritor Robert Walser. Este asunto de lo pequeño para mí apareció de forma importante con este trabajo, que fue una propuesta que le hice al País Semanal y que me aceptaron, y fue un trabajo sobre los gorriones. Había salido una noticia de que, ya lo habréis visto porque luego ha salido también muchas veces, los gorriones están desapareciendo, hay ciudades en Europa que ya no tienen gorriones. Entonces, bueno, el País había publicado esta noticia, entonces yo le planteé al País Semanal hacer un reportaje sobre los gorriones. Empecé, como veis, haciendo fotos de gorriones por la calle, que son estas que estáis viendo. Pero bueno, me sucedió que, claro, cuando ya llevaba unas cuantas fotos, empezó a agotarse un poco el asunto, ¿no? Y ya no sabía muy bien por dónde continuar. Entonces abrí otra serie de fotos, son estas que veis, este era un gorrión albino, que son gorriones del Museo de Ciencias Naturales. Resulta que el Museo de Ciencias Naturales tiene una colección de gorriones que te caes de espaldas, ¿no? Que no te lo puedes ni imaginar. Y entonces les pedí que me dejaran fotografiar parte de su colección. Son cosas que no están expuestas normalmente porque, bueno, pues porque a lo mejor no es interesante exponer esto, ¿no? Pero tenía un montón de gorriones. Si veis las fechas de las etiquetas, algunos son, pues, aquí que pone, a ver, mira aquí, 1886. Y los conservan allí, 1903. Entonces, bueno, hice una especie de catalogación de estos gorriones que conserva el Museo de Ciencias Naturales. Mira, este era de la guerra, 1936,
Y está como delgadito, ¿verdad? Está como... Luego, cuando ya se me agotó eso, dije, ¿y ahora qué hago? Pues me fui al álbum, que es un tema recurrente, y compuse un álbum de gorriones, porque pensé, bueno, si yo fuera gorrión y me estuviera extinguiendo, querría tener un álbum de fotos para acordarme de cómo era la vida. Entonces empecé a hacer esos montajes. Y luego, por último, pregunté en el Museo del Prado si tenían cuadros con gorriones. Y sí, lo tienen perfectamente también. Tú pones en un buscador gorriones y te salen todos los cuadros que tienen gorriones. Entonces, este fotoensayo fue muy importante para mí. Primero porque apareció lo pequeño como tema y dije, bueno, si se puede hacer casi un reportaje infinito de gorriones, pues hay un montón de cosas más pequeñas, cercanas, que se pueden trabajar, ¿no? Pero también esto es cuando yo les hago la propuesta. Pero yo aquí empiezo a hacer mis pruebas y digo, bueno, esto que estoy haciendo en basta, o sea, una foto con otra funciona. Puedo mezclar blanco y negro y color, puedo mezclar la calle con el gorrión del Museo de Ciencias Naturales. Y estos son como mis pantallazos de prueba. Y digo, pues funciona. Entonces, descubro una manera de trabajar que es trenzar cosas, ¿no? Es decir, es como si fueran 4 pequeños proyectos, gorriones en la calle, gorriones en el Museo de Ciencias, el álbum de gorriones, gorriones en el Museo del Prado, y los trenzo. Y esto, para mí es más sencillo que hacer un proyecto grande. O sea, es más sencillo hacer casi 4 proyectos pequeños y trenzarlos que hacer un proyecto grande, ¿no? Pues por eso digo que lo pequeño aparece también como una cuestión de narrativa, ¿no? Narrativas pequeñas también. Esta es la propuesta que hago al país semanal, donde yo les digo, bueno, yo me he imaginado así, digo, aquí mezclo, estoy trenzando diferentes cosas, ¿no? Mira, aquí hay a la izquierda Ciencias Naturales, arriba gorriones en la calle, abajo el álbum de gorriones, y esa mezcla me funciona, me gusta. Y les mando esto ya cuando tengo las fotos más o menos hechas, ¿no? Y bueno, aquí la verdad es que quedó bastante parecido, no sé si lo tengo, sí, maqueta final. Así es como lo dio el país semanal. Que como veis se parece bastante a lo que yo les había propuesto. ¿Quién le he puesto? Esto igual fue 2015, no sé si viene por ahí, ¿no? Yo creo que era el 2015 o 2016. Bueno, están... La verdad es que no parece que remonten, pero bueno, todavía se ve. Paso a otro... bueno, sobre lo pequeño. Hay trabajos profesionales que es imposible, claro, pero intento mezclarlo con los profesionales. Entonces el trabajo de autor siempre es complicado desarrollarlo a la vez profesional, pero en tu caso yo creo que parece que lo pones como símbolo de identidad. Bueno, en el caso de reportajes para el país semanal, como ellos también premian esa implicación, pues intento que esos trabajos luego se conviertan o parte de esos trabajos pasen a ser trabajo personal. Pero bueno, no siempre es posible. ¿Alguna pregunta? Tienes aquí un micrófono fantástico, ¿eh? Enrique, si no quiero preguntar.
Vale, el micrófono. ¿Qué tal? Yo quería preguntarte en un mundo contemporáneo de fotografía donde el fotolibro está tan de moda, o ha estado tan de moda, me resulta interesante que tú trabajas en ensayos, no tanto en fotolibros. Yo conozco tu libro con María Lunado, el de Península, que me encantó, pero no sé si has publicado más. Yo no sé cómo ves la posibilidad de a mí me gustan mucho los fotos de publicar más en fotolibros, ¿no? Sí, bueno, sí tengo intención de, sobre todo este proyecto, que es este último que os he enseñado, que en algún momento hacer un libro con él, sobre todo, más que nada, porque lo del libro me gusta, de alguna manera, el trabajo queda, una vez que queda impreso, parece que lo cierras, ¿no? Y parece que queda de verdad, porque en el ordenador siempre te puede dar un cortocircuito y desaparecer, pero bueno, imprimirlo y hacer un libro sí que es un objetivo para mí, pero es verdad que por ejemplo, con el proyecto anterior del paisaje, tengo una maqueta ya hecha y estuve a puntito de publicarlo, pero bueno, parece que siempre pasaban otras cosas o surgía una exposición y entonces al final los recursos se iban más a la exposición, o bueno. Pero sí, a mí me encantan los libros de fotografía y tengo ganas de ponerme con uno, sí. Pero bueno, también, claro, el día a día y los fotoensayos con el País semanal, pues es verdad que parece que haces uno de estos trabajos y luego saltas a otro. Pero de momento voy haciendo una labor de recopilación, que es esto que habéis visto al final, y que espero sí poder hacer un libro con ello. No sé cuándo, todavía. A mí lo que me encanta el trabajo que pones como arma las imágenes con los textos, porque los textos son todos suyos, y arman muy bien todo el lenguaje narrativo, me refiero visual, y con el texto, ¿no? Eso, digamos que le da corpus del libro ya en sí mismo, ¿no? Que sea un fotoensayo, que da un recorrido corto, aparentemente, ¿no? Pero después lo que me gusta mucho es el trenzado, porque es una forma de unir, hacer un proyecto de los proyectos, que eso está muy bien. Sí, eso ha sido algo más de los últimos tiempos, que me daba cuenta de que trabajos de hace algunos años iban trenzándose bien con otros más actuales, y a eso antes no me pasaba. Antes o yo no sabía hacerlo, o a lo mejor había mucha diferencia, ¿no?, entre cosas que hacía antes y otras de ahora, y no casaban. Pero de un tiempo a esta parte sí que noto que van, bueno, que como que todo va en una dirección. Y luego pues también es una cuestión de economía narrativa, ¿no?, de ir sumando cosas pequeñas para hacer una grande, pero como suma de elementos pequeños. Bueno, cuando publicas trabajos en el país, que llevan las fotografías y todas las fotografías y texto, ¿el texto te lo publican también o ellos cambian o te lo cambian todo? O sea, pueden pasar muchas cosas. Yo normalmente casi siempre voy al país, o sea, yo les presento una idea. Me gustaría hacer esto, para intentar asegurarme que el esfuerzo que voy a hacer, pues por lo menos va a estar compensado por el precio que me pagan por el reportaje. Y a veces, en los fotoensayos, suelo llevarles yo el texto y bueno, le mete mano un editor y luego sí se publica. Otras veces no, otras veces son encargos, o otras veces, pues que pueden pasar, hay mil fórmulas posibles, ¿no? Puedes llevar unas fotos y que alguien escriba un texto y se publique, pueden encargarte algo, muchos trabajos son de encargo también, es decir, me encargan algo y simplemente lo realizo, intento hacerlo, llevármelo a mi terreno si veo que es posible, y la combinación con el texto, pues casi siempre lo normal es que haya un redactor, pero
en ocasiones puntuales, cuando son trabajos muy personales, yo llevo el texto. Y luego allí pues ya valoran, dicen, oye, te ha quedado fatal, pues lo tiene que escribir otra persona o, bueno, lo podemos publicar. Te comentaba Sergio Fanjul, que has trabajado con él, ¿no? Sergio Fanjul, ¿Fuisteis fuera? ¿Estuvisteis en algo de Latinoamérica? Ah, sí, claro. Sí. Sergio Fanjul estuvimos haciendo un reportaje sobre la enfermedad de SARS en Latinoamérica. Complicado. Sí, en Bolivia. Bueno, señores. Bueno, yo sí que quería preguntarte una cosa, es siempre curiosidad de esta. Me ha parecido muy interesante, aparte de que me encanta todo tu trabajo, tanto el personal como el que editas para el país, me parece muy chocante con un trabajo tan maravilloso y tan inspirador como es el Trinigual, ¿no? No se haya expuesto aquí en España y que de esto solo haya estado expuesto en ese momento, ¿no? No me acuerdo en Newcastle. Sí. ¿Crees como fotógrafo que es difícil exponer, no por el tiempo, lo que puedes tardar en organizar una exposición, o faltan espacios para exponer? Porque un trabajo tan bueno y tan... A mí me parece súper potente, o sea, entre todos, ¿no? Los que tienes, además hay una colaboración entre los fotógrafos, Sí. hay un trabajo muy bonito, además, y muy bueno. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? Porque un trabajo como este Bueno, no ha llegado... En este caso fue una suma de factores que no tienen que ver, yo creo, con los espacios ni con... O sea, fue, por un lado, bueno, cuando ese trabajo se expone en Newcastle, cuando ya va a exponerse, hay momentos en que nos plantean exponerlo en Valencia, en una sala, y pasa todo lo del COVID de repente, ¿no? Y nos confinan y tal. Pero al tiempo coincide con que el colectivo se disuelve. O sea, el colectivo de Nofoto hemos trabajado juntos casi 15 años, sí. Pero cuando estábamos haciendo Renewal, es que yo creo que fue el último, pues estábamos ya digo, era un poco el final del colectivo. Entonces, bueno, ahí está, es una pena porque en este caso el proyecto está producido, o sea, la dificultad para exponer, sobre todo, es que casi nadie, o nadie, diría incluso, te va a producir una exposición. Ya pues lo tienes hecho, pero eso es como más fácil, ¿no? O sea, claro. Hacen las impresiones, laboratorios, organizaciones, esquemas, ya lo tienes hecho, ¿no? Es claro, más... producir una exposición es muy caro. Sí. Entonces, bueno, o lo vas haciendo tú a poquitos y vas con el tiempo juntando una exposición o apuestas, dices, no, voy a...